yo os voy a hablar de qué es el lipedema, en qué consiste, hablaros de la fisiopatología y el abordaje. Lo voy a intentar hacer en el corto espacio de tiempo que tengo, porque esto, bueno, como muchas de algunas que estáis aquí, que sois pacientes mías, si habéis estado conmigo en la consulta, sabéis que estamos por lo menos 2 horas, así que en media hora voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. Como veis aquí, yo soy médico de familia, pero me dedico prácticamente en exclusiva al lipedema desde hace casi unos 8 años. En estos 8 años he ido especializándome en áreas más concretas, en la microbiota, la permeabilidad intestinal, en la nutrición clínica, de alguna forma intentando buscar cada vez más soluciones, algunas con más éxito, otras con menos éxito, pero en definitiva intentando buscar distintas maneras de abordar la enfermedad. Como bien ha dicho José Antonio, a lo largo de los años ha habido muchos cambios de criterio, entonces, bueno, pues yo misma lo he vivido en mis carnes, de implementar cosas que en algún momento pues, han servido y otros criterios que después he ido cambiando, ¿no? Sin más, voy a ir hablando un poco de la historia del lipedema, nos vamos a remontar a 1940, cuando ya los investigadores Allen y Heinz hablaban y describían esta enfermedad como un aumento localizado del tejido adiposo en miembros inferiores, acompañado de cierto edema, de ahí vino el término de lipedema. Por tanto, no es una enfermedad que esté de moda, no es algo de lo que se empiece a hablar ahora o algo que exista ahora, es algo de lo que ya se viene hablando desde hace muchísimos años. Más adelante, años después, estos investigadores, junto con algunos otros más, añadieron algunos conceptos a la teoría inicial, ¿no? Y ahí añadían que se trataba de una enfermedad que se desarrollaba de manera simétrica, se desarrollaba en ambos miembros, en aquel momento se concentraban más en miembros inferiores, más adelante veremos que también puede estar afectado los brazos, como muchas de vosotras ya sabéis, y lo describían como una grasa dolorosa asociado principalmente a mujeres, que también a lo largo de la presentación veremos la carga estrogénica, cómo está relacionada en el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Ya es en mayo del 2018 cuando la Organización Mundial de la Salud acepta el lipedema como enfermedad, por lo tanto hoy en día ya sí podemos decir harto y claro que es una enfermedad, no se lo está inventando nadie, ojalá no existiera, ¿no? Pero es así. Entonces, hasta 2018, incluso lamentablemente desde 2018, esta historia que ha contado Lolis inicialmente es bastante frecuente escucharla en consulta. Muchas de las pacientes han pasado por muchas consultas, muchos profesionales han hecho muchísimos tratamientos fallidos porque no se estaba guiando adecuadamente la terapia acorde a lo que la paciente sufría, ¿no? Y lamentablemente a día de hoy pues me encuentro con muchas pacientes con muchas secuelas, consecuencias de eso, tanto a nivel metabólico como a nivel psicológico. Por lo tanto, esto, entre otras cosas, es uno de los motivos por los cuales son tan importantes jornadas como esta, ¿no? Sin más, vamos a hablar de qué es el lipedema, ¿no? El lipedema es descrito como una enfermedad crónica e inflamatoria potencialmente progresiva del tejido adiposo superficial. Cuando digo potencialmente progresiva, quiero decir que no necesariamente es progresiva en el 100% de los casos, sí que es cierto que puede serlo, pero no tiene por qué serlo en el 100% de los casos. Sin embargo, hoy en día ya se ha ampliado un poco más este concepto y cuando hablamos del lipedema no estamos hablando únicamente de esas células grasas, de esos adipocitos, estamos hablando de más estructuras que están contenidas en ese tejido, estamos hablando de afectación de los fibroblastos, estamos hablando de posible afectación de vasos linfáticos, vasos sanguíneos, estructuras que están dentro de todo ese tejido. Por lo tanto, en muchos estudios vamos a ver cómo se hace referencia al lipedema como una enfermedad del tejido adipocitario fascial, con afectación de las fascias, en definitiva, con una afectación del tejido conectivo en general. Hablamos entonces de una enfermedad que afecta el espectro o que pertenece al espectro de enfermedades del tejido conectivo. Se caracteriza principalmente por una hipertrofia, es decir, una inflamación inicial de esa célula grasa y una hiperplasia, una multiplicación de estas células grasas, unido también a un aumento de la cantidad de colágeno que va a ser sintetizado por esos fibroblastos que os comentaba hace unos segundos, y cambios en la estructura de ese propio colágeno, con lo cual es importante ya que tengamos en nuestra cabeza de cuando estamos hablando del lipedema no únicamente estamos hablando de la célula grasa, sino una afectación que puede abrazar a más estructuras, de tal manera que esta alteración en estas diferentes estructuras puede generar potencialmente daños a nivel neuropático de esos nervios que están ahí, linfáticos
o vasculares, ¿no? Es una enfermedad que afecta principalmente a miembros inferiores, pero como os decía hace unos segundos, también puede afectar a miembros superiores. Es bastante frecuente encontrármelo ya, lo veo en consulta con bastante asiduidad. Y es una enfermedad que, como os decía, afecta casi exclusivamente a mujeres por la carga estrogénica, ¿no? Me gustaría, antes de seguir hacia adelante, que os quedarais un poco con... A ver si tengo por aquí el cursor. Sí, perfecto. Que os quedarais un poco con la imagen que os voy a explicar aquí, en relación a lo que os explicaba de la afectación del lipedema en sí, ¿no? Porque no me gustaría que salierais de aquí pensando que solamente hay una afectación de la grasa, del tejido, de los adipocitos y nada más, ¿no? En estas tres imágenes que vemos aquí, vemos un poco cómo es la estructura del tejido, ¿no? Entonces vamos a tener los adipocitos. Los adipocitos, esta imagen que veis aquí a la derecha es una imagen de anatomía patológica, es la grasa vista como al microscópico, y ahí, al verlo en el microscopio, vamos a ver los adipocitos como si fueran un panal de abejas, si lo veis aquí, ¿no? Entonces los adipocitos no están ahí flotando en el limbo, los adipocitos van a estar sujetos por una estructura. Va a ser como una especie de andamio que lo va a sujetar, y esa estructura va a estar formada por ese colágeno que va a ser liberado por los fibroblastos, que también están aquí en esta matriz. Vamos a tener, pues como hemos dicho, vasos linfáticos, vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas, de tal manera que todo esto en sí va a conformar lo que llamamos matriz extracelular. Va a ser una arquitectura muy importante a la hora de tener en cuenta la fisiopatología de la enfermedad, es decir, insisto, no solamente la célula grasa. ¿Qué ocurre aquí? Ante esa inflamación del adipocito y esa multiplicación, digamos que esa estructura, esa arquitectura se va a empezar a distorsionar. ¿Y esto qué trae como consecuencia? Que el colágeno que hay alrededor tenga que engrosarse, tenga que, digamos, que ser más fuerte para apretar esa deformidad de esas estructuras hexagonales, de tal forma que ese colágeno, a medida que va aumentando en grosor, va haciendo un efecto de presión, como si fuera un cinturón que cada vez va apretando más al adipocito, de tal forma que el adipocito al final termina por ser hipóxico, es decir, termina por no llegarle bien el oxígeno, se asfixia, ¿no? Y eso va desencadenando una respuesta compensatoria que hace que los adipocitos se vayan multiplicando para intentar compensar ese daño inicial, ¿no? De tal manera que así se empieza, a medida que van avanzando los estadios y van avanzando los grados, se empieza a deformar, o en pacientes que tienen un estadio más inicial o un estadio más avanzado, vamos viendo el aspecto de su pierna que puede presentar distintas deformidades, más, menos dolor, en función de la compresión de vasos linfáticos, vasos sanguíneos que produce toda esta situación, ¿no? Estas estructuras van a estar cada vez más apretadas, con lo cual, si los vasos linfáticos, los vasos sanguíneos están cada vez más apretados, la oxigenación cada vez es peor. Si las terminaciones nerviosas cada vez están más apretadas, pues podemos tener un dolor como si lo estuvieran pinzando, como si lo estuvieran apretando, ¿no? De tal manera que esto puede justificar el tipo de dolor que muchas de vosotras contáis en consulta. Sin embargo, muchas veces venís a consulta y me decís, creo que tengo el lipedema, pero lo he buscado por internet y mis piernas no son exactamente lo que yo encuentro. Efectivamente, porque no todos los tipos de lipedema son iguales, ¿no? Aquí os presento una clasificación, hay varias. Pero los lipedemas lo vamos a clasificar en distintos tipos en función de las zonas afectadas. Hablaremos de un lipedema tipo 1, cuando la afectación se concentra principalmente en glúteos y muslos, un tipo 2, cuando se afecta principalmente muslo completo, un tipo 3, cuando la afectación es de la pierna completa respetando el pie, un tipo 4, cuando la afectación va a abarcar ya piernas y brazos. Hay algunas subclasificaciones, que la un tipo 4A y 4B, cuando hay una afectación únicamente solo en brazos. Yo tengo que decir que en los 8 años que yo llevo tratando únicamente el lipedema solo en brazos, solo he visto 2 casos, a excepción de pacientes que se hayan intervenido piernas, ¿vale? Y un lipedema 4B que hay afectación solo en pantorrillas. Este lo veo bastante frecuente y es bastante resistente además a todo tipo de abordaje, ¿no? Yo pienso, mi hipótesis es que al final por sentido común es por gravedad. La afectación de las pantorrillas por gravedad, hay mucha menos oxigenación, entonces cuesta muchísimo más que esa grasa responda. Entonces aquí es donde nos encontramos situaciones más fibróticas, ¿no? Más fibrosis, que eso es lo que os describía antes, cuando se forma tanto colágeno genera esta situación de fibrosis y de falta de elasticidad. Falta de elasticidad del tejido
que es algo que tenemos que tener en cuenta también en la paciente con lipedema, ¿bien? Porque la grasa es un tejido elástico, tiene que tener esa capacidad para almacenar y para dar lo que almacena. Entonces, cuando se sintetiza demasiado colágeno, se forma cierta fibrosis, esa elasticidad se pierde, con lo cual, digamos que metabólicamente esa grasa también pierde funciones, ¿vale? Y por último, el tipo 5, hablamos de lipolinfedema cuando ya hay una afectación linfática asociada, que puede ocurrir también por esa carga, ¿no? Esa carga en exceso de la que estamos hablando sobre esos vasos al final puede acabar generando un daño sobre ellos. Bueno, esta es otra de las clasificaciones que hacen referencia a lo mismo. Y por otro lado tenemos la clasificación en función de los grados, los estadios, de cómo es el aspecto, para que lo entendáis de alguna forma, de la paciente que tiene lipedema. No las zonas afectadas, sino cómo voy a ver esa piel, voy a ver nódulos, voy a ver deformidad, ¿no? Entonces vemos un estadio 1 cuando la superficie de la piel es prácticamente normal, hay un cierto aumento del tejido adiposo, pero no se palpan nódulos de una forma muy significativa. Un estadio 2 cuando la piel ya empieza a perder uniformidad, es irregular, empezamos a palpar ciertos micronódulos dolorosos. Un estadio 3 cuando ya hay grandes deformidades, sobre todo en la cara interna de las rodillas, por debajo de las rodillas, haciendo que las pacientes tengan una forma en valgo, es decir, unas piernas que tienen una forma hacia adentro. Y bueno, hablaríamos ya de estadio 4 cuando hay afectación también linfática. ¿Cómo diagnosticamos el lipedema? Esto es una de las cosas que entraña cierta dificultad. El lipedema no es una enfermedad que podamos diagnosticar con una prueba. Es decir, esto es positivo, es lipedema, esto es negativo, no lo es. Es un diagnóstico que nosotros llamamos operador dependiente. Depende mucho de el profesional al que acudáis, la experiencia que tenga, de tal forma que puede ocurrir, una misma paciente vaya a un profesional y le diga que no tiene lipedema, o que vaya a otro profesional que sí se lo diga, un grado, un tipo distinto. Eso es posible que pueda pasar por lo que estoy contando. Por eso también es muy importante, entre otras cosas, jornadas como esta, para que cada vez estemos más actualizados, se conozca la enfermedad y haya menos fallo, ¿no? El diagnóstico, por lo tanto, es fundamentalmente clínico y diferencial, es decir, nos tenemos que fundamentar en síntomas y signos, ¿vale?, que nosotros vemos en la consulta y lo que la paciente nos cuenta, y diferencial, tenemos que diferenciarlo de otras posibles patologías que pueden tener síntomas en común con el lipedema. Es decir, no todas las pacientes que cuenten X cosas van a tener lipedema. Tenemos que ver que no puedan deberse a otro tipo de patologías que también pueden presentar los mismos síntomas. De la misma forma, también tenemos que contemplar que hay muchas de estas patologías que concomitan a la vez. Podemos tener una paciente con un lipedema y una obesidad, por ejemplo, ¿vale? Por lo tanto, en la consulta, para iniciar el diagnóstico, vamos a ver los signos principales del lipedema. Decimos que el lipedema es simétrico bilateral, es decir, teniendo en cuenta que somos seres asimétricos y que no vamos a tener dos miembros iguales nunca, pero siempre va a haber una simetría, es decir, no va a haber una pierna, por ejemplo, con un volumen muy grande y otra pierna con un volumen mucho más pequeño, ¿no? Puede haber cierta diferencia, pero parecido. Bilateral, que afecta a las dos, no una sí y otra no. Nos vamos a encontrar una desproporción entre el tronco y las extremidades. Esto es una característica del lipedema, pero puede ocurrir que no siempre lo encontremos por lo que os acabo de decir. Hay veces que el lipedema trae asociado, por ejemplo, una obesidad, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en la consulta hago una bioimpedanciometría, pero simplemente lo hago para ver de manera objetiva cómo es la composición corporal de esa paciente, para ver su estado metabólico y para corroborar si hay cierta desproporción entre el tronco y las extremidades. Y no me la encuentro al 100%, porque en muchos casos pues, hay un sobrepeso, una obesidad, de tal manera que la paciente a lo mejor ya puede traer también grasa a nivel abdominal, haciendo que esto pues, esté un poco sesgado, ¿no? Dolor tipo alodinia, es decir, un dolor muy característico que es como si fuese una descarga eléctrica, como una sensación de hormigueo, una sensación de dolor neuropático, ¿no? Cambios en la temperatura de la piel, tocar, por ejemplo, una parte de la pierna y que esté más fría y otra parte de la pierna que de repente esté muy, muy caliente. Y en el lipedema vamos a ver que no hay afectación ni de pies ni de manos, cuando hay afectación también de brazos, ¿vale? Vamos a encontrar algunos signos característicos como la almohadilla del lipedema, es decir, esto que os decía que se empieza en esta paciente no es muy significativo, pero se está empezando a desarrollar aquí, en la cara interna de la rodilla, de tal forma que, como veis, la rodilla tiene un aspecto como redondeado y la pierna empieza a coger una forma hacia adentro, ¿vale? El signo de la copa, que en esta paciente no se ve, pero en la siguiente lo vamos a ver muy bien, que es como una especie de cerco sobre el tobillo, haciendo que la grasa se acumule sobre esta parte y el pie quede respetado.
y vamos a valorar un signo que es el signo de Stemmer, que ha de ser negativo, es decir, vamos a intentar pellizcar sobre los dedos, este segundo y tercer dedo del pie de la paciente, y si no soy capaz de coger ese pellizco, entonces estaríamos pensando en que hay un posible edema y tenemos que descartar otras causas. En el caso del lipedema podemos perfectamente pellizcar, por lo tanto el Stemmer es negativo. Síntomas, cosas que la paciente nos cuenta: hiperestesia, es decir, exceso de sensibilidad en la pierna, ¿no? O a veces, no lo he puesto aquí, pero a veces puede ser defecto, es decir, la tengo como entumecida, eso también puede ocurrir. Pesadez, hinchazón, sin fobia. Fobia quiere decir que cuando yo pongo el dedo sobre la pierna de la paciente no se va a quedar marcado, porque no hay un edema a ese nivel. Baja respuesta a determinadas dietas y ejercicio físico. Quiero remarcar la palabra determinadas, ¿vale? Porque hay muchísimas publicaciones científicas que respaldan la respuesta del lipedema a determinadas dietas y ejercicio físico, y después veremos con las compañeras especialistas en nutrición y dietética cómo no todas las calorías son iguales, no todos los alimentos son iguales, no todos los alimentos tienen el mismo impacto, de tal manera que puede haber una baja respuesta a determinadas dietas y una muy buena respuesta a otras determinadas dietas. Por lo tanto, esta palabra aquí es clave, ¿no? Fragilidad capilar, hematomas, arañitas vasculares, esto también es bastante frecuente por ese aumento de presión que os contaba antes. Para ayudarnos o apoyarnos en el diagnóstico, podemos utilizar alguna que otra cosa más, ¿vale? Es importante, como os he dicho antes, que no nos quedemos en que el lipedema es una afectación únicamente del adipocito. Entonces, como hemos dicho que hay una afectación en general de ese tejido conectivo, tenemos que evaluar en qué circunstancias están los ligamentos, las fascias. Vamos a ver también cómo es el espesor del panículo adiposo, haciendo circometrías o bien haciendo una bioimpedanciometría para ver el estado metabólico, lo que os decía antes, y nos podemos apoyar, por ejemplo, también de la ecografía, teniendo en cuenta que esto no van a ser técnicas diagnósticas definitivas, son técnicas de apoyo que nos dan al profesional información para ver por qué lado seguimos, ¿no? Este es un ejemplo del test de Beighton, un test que se puede aplicar en consulta para valorar el nivel de hiperlaxitud de los tejidos, ¿no? Aquí veis una paciente que, como veis, tiene bastante hiperlaxitud. Esto es muy importante de cara también a programar después un ejercicio guiado a cada paciente. Se habla mucho de manera generalizada que es ejercicio de impacto sí, ejercicio de impacto no, cardio, fuerza. Todas estas cosas tienen que salir a partir de esta primera evaluación en la consulta, ¿vale? Entonces, me gustaría que también os quedase claro que no existen protocolos o cosas estándar a la hora de evaluar el lipedema. Es importante ver cuál es el estado inicial de cada paciente y a partir de ahí decidir qué es lo que puede ir mejor para ella, ¿no? Aquí os dejo una imagen de una ecografía que he hecho yo en consulta en un estadio avanzado, porque es muy significativo así verlo, ¿no? Y como veis, como veis, nos vamos a encontrar una imagen, en ecografía la llamamos imagen hiperecogénica porque veis que está como un poquito más blanquecino esta parte de aquí, son esos adipocitos que están, que os imaginéis, que os hablaba al principio, en esa situación de apretados por ese cinturón, por ese colágeno, esa situación de fibrosis, ¿no? Entonces, esto da esta imagen blanquecina con refuerzo posterior, como veis aquí, ¿vale? En la ecografía, y también vemos, en la ecografía nos vale para ver todo el espesor del panículo adiposo que nos va a servir para evaluar la evolución de la paciente a medida que iniciamos tratamiento. Este espesor del panículo adiposo también nos va a marcar cómo de elástica es esa grasa. Aquí podemos añadir una elastografía para ver si es más o menos elástica en relación a lo que os contaba antes. La grasa debe ser elástica, pero si está en situación fibrótica y de inflamación, pierde elasticidad. Y si pierde elasticidad, pierde capacidad metabólica, porque no puede responder ante los estímulos que nosotros hagamos, ¿no? Entonces, la ecografía nos sirve para ver todas esas cosas y nos sirve un poco también para ver si hay cierto edema, si no lo hay, de cara a lo mejor a poder colaborar con los profesionales de ortopedia para ver el tipo de media que tiene que utilizar. Más de lo mismo en relación a lo del ejercicio y la compresión. No va a ser siempre la misma, depende de lo que nos encontremos en la exploración inicial, en la evaluación inicial. Entonces, en la ecografía, pues yo muchas veces me encuentro si hay más componente fibrótico, si hay más edema, si no lo hay, o si sospecho alguna otra cosa o alguna otra patología concomitante y derivo a otros compañeros. Importante tener en cuenta que, como se trata, como me han dicho antes, de una enfermedad multifactorial,
no lo vamos a poder abordar un profesional solo, ¿vale? Entonces tenemos que trabajar en comunidad, tenemos que trabajar coordinados, porque yo puedo haber algo en consulta y mandarlo a un compañero que vea en su parte que puede ir mejor, y a nivel de tratamiento lo mismo. Esto es en relación al diagnóstico diferencial. Os hablaba de síntomas y signos que hay que ver y de otras patologías que tenemos que contemplar en consulta, que son las más frecuentes, para diferenciar si lo que nos está contando la paciente es un lipedema o puede ser un linfedema, una obesidad, una lipohipertrofia, un flevedema, ¿no? Que son las más frecuentes. De alguna forma, como ya os he dicho antes, también en muchos casos pueden concomitar lipedema, linfedema, obesidad, puede ser habitual encontrarlo. Pero el lipedema, ¿por qué se produce? ¿No? Aquí viene un poco abrir el melón más complicado. Hoy en día sabemos que el lipedema tiene un origen multifactorial. No sabemos dentro de 8 años más adelante si tendremos más información o no, pero lo que tenemos hoy es esto. Y sabemos que el lipedema se produce por la combinación de diferentes factores, factores genéticos, factores inflamatorios y factores hormonales. Ya teniendo claro esto, tenemos claro algo, y es que no todas las pacientes van a desarrollar el lipedema por la misma vía. Entonces, si no todas las pacientes van a desarrollar el lipedema por la misma vía, no a todas les sirven las mismas cosas, ¿vale? Entonces, es muy importante en una consulta inicial evaluar qué es lo que le está pasando a la paciente o lo que le ha pasado, ¿vale? ¿Por qué vías está desarrollando la enfermedad? Por lo tanto, yo siempre digo que está bien salir de la consulta con el diagnóstico y el tipo y el grado y todo esto, pero creo que en la consulta tenemos que ir un poco más allá y buscar qué es lo que está pasando aquí, porque es una enfermedad crónica. Entonces, al final, la paciente tiene que tener herramientas, tiene que entender qué es lo que le está pasando para ver qué es lo que ella tiene que hacer y buscar la autonomía siempre. Con respecto al factor genético, se sospecha que tiene una herencia autosómica dominante. Esto quiere decir que si tenemos un papá o una mamá que tienen el gen o uno de los genes que pueden estar implicados en el lipedema, la hija tiene la probabilidad de heredar el 50%, ¿no? Aunque en los diferentes estudios no hay al final algo concluyente, ¿no? Uno de los primeros genes que se vieron implicados en el desarrollo del lipedema es el AKR1C1, que está relacionado con la progesterona, ¿vale? Con los niveles elevados de progesterona que, en definitiva, van a aumentar la síntesis de tejido adiposo, ¿no? Aquí os hablo de algunos otros genes que están implicados y, en definitiva, lo que os quiero decir con esto es que en los diferentes estudios se han visto múltiples genes que pueden estar implicados en el desarrollo de la enfermedad. Por lo tanto, no podemos hacer un test genético para saber si esa persona va a tener lipedema o no. Pero bueno, es una vía de investigación a futuro, a ver si podemos avanzar por aquí. Con respecto al factor hormonal, en el lipedema se ha visto que hay una sobreexpresión del HEP-CYP19A1 que codifica la aromatasa. La aromatasa es una enzima que a nivel celular va a permitir el paso de andrógenos como la testosterona a estrógenos, ¿vale? Entonces, cuando en el lipedema nos encontramos un aumento del tejido adiposo, esas células grasas van a liberar más aromatasa. ¿Y esto qué implica? Que van a haber una sobreexpresión estrogénica, ¿vale? Independientemente de que a nivel circulante yo tenga unos niveles normales de estrógenos, pero a nivel tisular, a nivel del tejido, por esta hiperactividad de la aromatasa, puedo tener un exceso de estrógenos, dando lugar a esa inflamación y esa multiplicación de adipocitos. Con respecto al factor inflamatorio, que es donde más me dedico yo a trabajar y es donde yo creo que realmente más cosas podemos hacer desde la fisiopatología, aparte de evaluar, por supuesto, hábitos y estilo de vida, evaluar también si hay o no disfuncionalidad a nivel sistema linfático o si hay o no disfuncionalidad también a nivel del sistema vascular, vamos a ver qué está pasando con la pared o con el tubo digestivo. Por eso he dejado aquí estos dos términos de disbiosis y hiperpermeabilidad intestinal, que ahora lo vamos a desglosar. Y bueno, a lo mejor muchos de vosotros podéis preguntar qué tiene que ver ahora el tubo digestivo aquí en todo esto, si estamos hablando de las piernas, de los brazos, de la grasa, ¿qué tiene que ver todo esto? Yo siempre me gusta contaros a los pacientes en consulta que el tubo digestivo es como la mayor aduana que nosotros tenemos. Todo lo que entra en nuestro interior entra a través del tubo digestivo y como la mayoría de todos los países, ¿dónde va a haber más policía? Pues en las aduanas, controlando todo lo que entra, lo que no debe entrar, lo que sí debe entrar. De tal manera que el tubo digestivo va a albergar el mayor componente del sistema inmunitario, ese sistema inmune de mucosas, y ahí va a hacer una acción fundamental para ver qué cosas pasan a la sangre, qué cosas no pasan a la sangre y de ahí cómo se distribuyen al resto de órganos y sistemas, ¿no? Entonces, de manera muy breve,
quería enseñaros un poco la estructura de cómo es la pared del tubo digestivo, cómo está formada por dentro, ¿no? La pared del tubo digestivo va a tener 3 capas fundamentales. Una primera capa, que es todas estas bolitas que veis aquí azules, que son microorganismos, bacterias, virus, hongos, que es lo que forma nuestra microbiota, o lo que hace años se llamaba flora intestinal, pero es exactamente lo mismo. Esta microbiota la vamos a empezar a captar desde que estamos en la tripa de nuestra madre, ojo. Y desde ahí van a influir muchísimas cosas en cómo se va a formar este ecosistema, cómo hemos nacido, si nos han dado el pecho, si de pequeñitas hemos tomado muchos antibióticos, no, con quién hemos vivido, dónde hemos convivido, si hemos vivido en diferentes lugares, cómo nos hemos alimentado, hemos hecho dietas, no hemos hecho dietas. Todo esto va a influir en este ecosistema que es propio de cada uno. Es como si fuera, se podría utilizar, si no fuera muy escatológico, como una huella dactilar, ¿no? Esta microbiota se va a asentar sobre una segunda capa, que es la capa de moco, que está formada por doble capa, como veis aquí, y esta capa de moco va a ser continuada por el epitelio, esto que veis aquí, que está formado por diferentes células. El mayor porcentaje de células es el enterocito, la célula del intestino, pero además va a haber otro tipo de células, bueno, aquí vienen algunas marcadas, con mogollón de funciones. Van a liberar neurotransmisores, bueno, van a hacer muchísimas funciones. Estas células están unidas por cadenas de proteínas que se van a abrir y se van a cerrar. De tal manera que es muy importante que estas 3 capas trabajen coordinadamente, estén bien y trabajen coordinadamente para evitar que entren elementos que no tienen que entrar y pasen a la circulación sistémica. Aunque por debajo de este tubo, de esta pared, de este epitelio, nos vamos a encontrar placas de Peyer, es decir, nos vamos a encontrar este sistema inmune de mucosas, nos vamos a encontrar una amplia red linfática, como digamos que son los que deciden, los que hacen el juicio final, ¿no? Cuando están pasando cosas por aquí y llegan aquí, digamos que este sistema inmune de mucosas es el que finalmente va a decidir lo que sí y lo que no. Pero este sistema inmune de mucosas va a estar perfectamente coordinado con estas 3 capas. Entonces, cuando hay una alteración en alguna de esas 3 capas, es decir, cuando hay una alteración en alguna de esas 3 capas, es decir, si empezamos, por ejemplo, en la capa de microbiota, si organismos de aquí, estos microorganismos, mueren, enferman o no se han colonizado adecuadamente, no van a hacer ese primer contacto con los elementos que van por dentro del tubo digestivo adecuadamente. ¿Bien? Cuando hay una alteración tanto en la cantidad como en la calidad de estos microorganismos, decimos entonces que estamos en una situación de disbiosis, que era el término que os dejaba antes. Y una situación de disbiosis, digamos que es la primera piedra que cae para que puedan entrar microorganismos a través de esta pared, dañando el moco y, por ende, al final generando un impacto constante sobre esas cadenas de proteínas que yo os hablaba, que llamamos uniones estrechas, dando lugar a que elementos que no deberían de pasar terminen pasando. ¿Bien? Y cuando terminan pasando, van a provocar una hiperactivación de ese sistema inmunitario, como diciendo, pero bueno, vosotros qué hacéis aquí, si vosotros no tendríais que estar aquí, de ninguna manera vosotros podéis pasar a la sangre, porque si pasáis a la sangre vais a llegar al resto de órganos y sistemas y vamos a tener un montón de problemas por muchos lados. De tal forma que así esta respuesta del sistema inmunitario es lo que llamamos situación de inflamación, pero el problema lo tenemos cuando esta situación de inflamación no se resuelve, se queda pillada, no entramos en una situación de inflamación crónica y nuestro sistema inmune no está preparado para estar todo el tiempo intentando defender porque termina por agotarse, ¿no? Así que, en resumidas cuentas, lo que hemos dicho es que la pared intestinal empieza por una situación de disbiosis, la situación de disbiosis termina generando un daño en el moco, el daño en el moco acaba haciendo que esa permeabilidad que yo os decía que es selectiva de la pared del tubo digestivo, el tubo digestivo decide si entra algo o no entra algo, se ve aumentada, se vea rota esa homeostasis y entonces tengamos un aumento de la permeabilidad, que eso es lo patológico, ¿vale? A veces tengo pacientes que vienen a consulta y me dicen, creo que tengo permeabilidad intestinal. Digo, bueno, si no la tuvieras tendríamos un problema. Entonces esto es como cuando decir tengo anginas. Si no me las han quitado, yo también tengo anginas, ¿no? Entonces, el problema es cuando la permeabilidad está aumentada, porque el intestino es permeable selectivamente, ¿vale? Entonces, cuando hay un aumento de la permeabilidad, por los mecanismos que os he dicho, se genera una situación de inflamación crónica y a nivel sistémico se empiezan a generar manifestaciones clínicas, ¿no? De una manera un poquito más árida, lo explico aquí, ¿no? Esto es un resumen de un estudio muy bonito que se publicó en abril de este año, que hace referencia a todo esto en relación al lipedema, con lo cual estoy muy contenta por esto porque ya se contempla a nivel de ensayos y de estudios, entonces de alguna manera pues ahí ya tenemos ese respaldo, ¿no?
al haber ese aumento de disbiosis, ¿vale? Cuando hay una situación de disbiosis, aumento de la permeabilidad intestinal, perdón, empiezan a aumentar o a ocurrir cosas en esa capa de microbiota que no nos interesan. Bueno, aquí he puesto el descenso de Akkermansia, que es uno de los microorganismos bastante importantes dentro de ese ecosistema intestinal. Aumento de lipopolisacáridos. Los lipopolisacáridos son trocitos de bacterias gram negativas que son clasificados como PAMPs, patrones moleculares asociados a patógenos. Y esto, a medida que se sostiene en el tiempo, como veis, va haciendo que la permeabilidad intestinal se va aumentada y estos patrones moleculares asociados a patógenos, estos lipopolisacáridos, esos trocitos de bacterias gram negativas, vayan pasando a través de la pared y cuando pasan a través de la pared van a ser detectados a nivel sistémico por determinados receptores que tenemos específicos para esto que tenemos aquí en nuestras células del sistema inmune. Nuestras células del sistema inmune van a tener receptores, así como una llave que se une a un candado y se van a activar. Por eso se genera la situación de inflamación, ¿vale? Entonces, tenemos varios tipos de receptores. Algunos están en la membrana de esas células del sistema inmune, otros están dentro de la célula, pero estos en concreto son específicos para los LPS, los lipopolisacáridos, y esto va a provocar una activación de los inflamasomas, que son estructuras proteicas que están dentro de esas células y digamos que se ponen en marcha y se genera toda esa situación de inflamación y se activa toda esta vía inmunitaria de nuestro sistema inmune innato, ¿no? Y al final se acaba generando esta situación de inflamación de bajo grado. Entonces, ¿cómo se ve ese factor inflamatorio en la grasa, ¿no? Si nosotros nos metiéramos como buceando dentro del tubo digestivo y nos metiéramos en el torrente sanguíneo y llegásemos a la grasa, es decir, aquí, ¿qué es lo que está pasando ahora, ¿no? En todo este contexto de inflamación que ya está viajando por la sangre, cuando llegamos a la grasa nos vamos a encontrar diferentes comportamientos de las estructuras que hay ahí. Por un lado, nos vamos a encontrar efectivamente una inflamación del adipocito. ¿Y qué va a ocurrir aquí? Que estos macrófagos, que son esas células del sistema inmune que se han activado por ese exceso de lipopolisacáridos que os decía antes, van a desarrollar una respuesta frente a esos adipocitos que estaban ahí en el cinturón y superinflamados y les faltaba oxígeno, van a generar una respuesta y van a formar unas estructuras que se llaman estructuras en corona. Cuando se ha analizado la grasa de las pacientes con lipedema al microscopio, se ha visto, ¿no?, que son esos adipocitos todos inflamados, esa estructura totalmente deformada, con todos esos macrófagos ahí rodeando, generando este tipo de estructura, ¿no? Esto va a provocar un aumento llamamos de citoquinas proinflamatorias, es decir, de elementos, digamos, que son su llamada de auxilio de los adipocitos. Empiezan a pedir auxilio pues, al vecindario, a los vecinos para que le ayuden. Y los vecinos pues le ayudan. ¿Los vecinos qué hacen? ¿Quiénes teníamos ahí en el vecindario? Los fibroblastos, como decíamos antes. Los fibroblastos ante esta situación se diferencian a un tipo específico, que son los miofibroblastos, y empiezan a aumentar colágeno. Es decir, esto se está desmadrando, entonces necesitamos asegurar más, hacer más contención, con lo cual más fibrosis y más cambios hay en toda esa estructura de la matriz extracelular. Las células madre, las células mesenquimales, que son comunes en los fibroblastos y en los adipocitos, cuando ven esta situación de falta de oxígeno, de aumento de los adipocitos y cada vez más fibrosis, dicen, bueno, pues aquí tenemos que empezar a reparar, a hacer algo. Entonces, ellas tienen una actividad que está marcada, la vemos aquí, por un factor de proliferación. Estos marcadores de proliferación se ven también en células cancerosas, ¿vale? En las células madre de la paciente con lipedema activadas también se detecta este marcador de proliferación, es decir, tienen más facilidad para empezarse a multiplicar. Entonces responden de manera descontrolada ante la llamada de estas células que tenemos aquí, de tal manera que esto acaba generando esa inflamación del adipocito, esa multiplicación del adipocito y ese exceso de colágeno intentando contener toda esta situación. De tal forma que las estructuras que hay alrededor, los vasos linfáticos, los vasos sanguíneos, las terminaciones nerviosas cada vez están más comprometidos y se empieza a acumular líquido. Por eso en estadios más avanzados ya puede haber también cierto edema y las pacientes pues, pueden ir manifestando síntomas cada vez mayores, ¿no? ¿Cómo lo abordamos? ¿Qué hacemos, ¿no?, con toda esta situación? Bueno, a mí me gusta, y esto es una visión personal mía, ¿vale? Mucha gente estará de acuerdo conmigo, otros profesionales no, pero yo siempre digo que a mí no me gusta hablar de tratamiento del lipedema, me gusta hablar del lipedema como manejo o abordaje del lipedema, ¿vale? El lipedema es una enfermedad crónica, por lo tanto no va a haber ningún tratamiento que la haga desaparecer. Entonces, de lo que se trata es que la paciente aprenda a manejarla, ¿vale? Entonces,
el manejo fundamental del lipedema, como también decía Lole, son esas pequeñas cosas que tú vas haciendo día a día, ¿no? Que es el 70 o el 80%. Entender la alimentación, el ejercicio físico, cómo gestionamos el estrés, los ritmos circadianos, la compresión, en fin, todas estas cosas que veis aquí. Pacientes que habéis estado conmigo en consulta, sabéis que os pregunto 550.000 cosas en relación a esto, porque es lo primero que yo tengo que identificar. ¿Cómo es este 70-80% de la paciente? Mi función no es ofrecerle un tratamiento que dure 1 mes o 2 meses. Mi función empieza por detectar qué está fallando aquí y hacérselo ver. Eso es lo primero, ¿no? Y después hay tratamientos complementarios, que como veis no es el porcentaje mayor, desde menos invasivos a más invasivos. He puesto aquí algunos, pero hay muchísimos más, ¿no? Y si os fijáis también meto la cirugía, la mesoterapia, meto todos. ¿Por qué? Porque no van a hacer que el lipedema desaparezca, ayudan a mejorar síntomas y hay pacientes que en estadios muy avanzados pues, tienen que empezar complementando directamente con algo de aquí, ¿no? Pero no es un tratamiento definitivo ni sirve para hacer ningún reset, nada de lo que yo haga aquí, ¿vale? Entonces, es bastante frecuente encontrarme también pacientes en consulta muy frustradas que me dicen, jo, es que estaba haciendo, yo qué sé, mesoterapia o me he hecho una cirugía y me ha vuelto a salir en los brazos, o me he hecho mesoterapia y he estado muy bien 3 meses y ahora mira lo mal que estoy. Y al final son pacientes que están frustradísimas y emocionalmente están muy mal, cosa que no podemos estar en esa altura. A las fechas en las que estamos ya no podemos llegar ahí, ¿no? La paciente tiene que entender esto. ¿Por qué sucede eso? O me dicen mucho, es que tengo que estar siempre como en la lucha de haciendo, si no hago o no me toca la lotería, pues no puedo hacer nada. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el error? Diagnóstico y me voy directamente aquí, ¿vale? Si me diagnostican y me voy directamente aquí, estoy poniendo la base de sustentación del manejo de una enfermedad crónica en un 20 o 30%, se va a caer, en algún momento se va a caer, porque es muy pequeño. Entonces, lo que hay que potenciar es esto, independientemente de que podamos hacer cosas de aquí que nos ayuden. Pero pacientes que se operan o se hacen una mesoterapia o están yendo constantemente a gastarse dinero, a hacerse radiofrecuencia y, por ejemplo, no utilizan una buena compresión, para mí no tiene ningún sentido, ninguno. O que se operen y no han trabajado su alimentación, o no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, esto es algo que tiene que estar muy claro. La forma en cómo yo propongo abordar el lipedema es como a través de 3 puntos fundamentales, eso es lo que yo hago en consulta. Primero, como decía antes, ver qué cosas han pasado por la vida de esa paciente o están pasando que repercuten sobre esos moduladores del sistema inmunitario, esa pared del tubo digestivo, todo ese sistema inmune, esa situación de inflamación. 2, cómo está ese tubo digestivo. Y 3, eso cómo está repercutiendo sobre la grasa. Entonces, tenemos que trabajar manejando esa situación de endotoxemia. ¿Qué es esa situación de endotoxemia? Esa intoxicación que empezamos a sufrir cuando empiezan a entrar elementos al torrente sanguíneo que no deberían de entrar. Entonces, ¿cómo manejamos esa situación de endotoxemia, por un lado, y cómo manejamos esa falta de oxígeno, esa presión que tenemos a nivel del tejido, ¿no? Tenemos que trabajar en los 2 puntos, no solamente en uno o en el otro, ¿no? Entonces, para manejar esa endotoxemia, como hablábamos, salud digestiva, pues alimentación, la situación de disbiosis. Por eso es muy importante también tener en cuenta algo. Tengo lipedema, ¿qué dieta hago? No lo sé, depende de la situación de disbiosis que tú tengas, depende de cómo sea tu vida, depende de 1000 cosas, ¿no? O qué suplemento me tomo. Tengo muchísimas pacientes también que vienen a decirme, me estoy tomando este suplemento, este otro. No existe ningún suplemento para el lipedema, no existe. Existe un suplemento para trabajar la situación de base que tú tengas aquí, ¿vale? Entonces, de la misma forma que probióticos. He ido a la farmacia y me he tomado este probiótico. Como habéis visto, la pared del tubo digestivo no solamente es la microbiota. Entonces, si no tenemos un epitelio estable, un moco estable, no tiene ningún sentido que yo esté tomando probióticos porque no van a anclar, no sirve, ¿vale? Entonces, hay que individualizar, hay que personalizar. Si no, no estamos tratando a la paciente, estamos tratando, yo siempre digo, pues una enfermedad escrita en un papel, ¿no? Hay que evaluar muy bien también, hacer un buen diagnóstico diferencial, que no se nos escapen intolerancias alimentarias, celiaquías, sensibilidad al gluten no celíaca, 1000 cosas que se nos pueden escapar en la primera consulta y que pueden generar esa situación de endotoxemia y que por mucho que la paciente haga, no termina de mejorar, ¿vale? Y ojo con las situaciones de exceso de histamina, ¿vale? El exceso de histamina también va a estar relacionado con el aumento de estrógenos, ¿vale? Esa sobreexpresión estrogénica como consecuencia de esa sobreexpresión de miofibroblastos por esa situación de fibrosis va a provocar un aumento o una activación de las células que van a producir histamina.
De tal forma que el lipedema, me gustaría que os quedase claro como conclusión, que no es una enfermedad de la grasa, que el abordaje de la salud digestiva y del sistema inmune es clave, pero no solamente esto, sino también trabajar el componente inflamatorio a nivel periférico, trabajar sobre ese sistema linfático, trabajar sobre ese sistema venoso, oxigenar el tejido a la vez que cortamos aquello que está haciendo que le falte oxígeno y trabajar de manera integral. Como decía, medidas físicas por un lado, mejorar esa oxigenación, la terapia compresiva, como os he dicho a lo largo de la presentación, personalizada, dependiendo del tipo y del grado y de la situación que tenga la paciente, ¿no? Y de lo que nosotros vayamos viendo de cómo la paciente está. Trabajar la descarga desde técnicas más o menos invasivas, lo que decía antes, pacientes que vienen con un estadio 3, un tipo 3 y con mucha pesadez, pues es que a lo mejor de entrada hay que ayudarles con alguna técnica complementaria por la sintomatología o el dolor o la pesadez que tienen, a la vez que estamos trabajando otras cosas, ¿no? El apoyo psicológico, muy importante, para que la paciente, como decía, me ha gustado lo que ha dicho Loles antes de abrazar la enfermedad, ¿no? Yo muchas veces a las pacientes les digo que se hagan cepillado en seco y a veces me dicen, mira, es que no me sirve para nada, no noto mucha diferencia en eso. Digo, bueno, el cepillado en seco, si eres constante, aparte de mejorar la oxigenación del tejido y activar la microcirculación, es un momento para que te dediques a ti, y que un momento que tú mires a tus piernas y las ayudes, dejes de esconderlas, dejes de estar en contra de ellas. Es importante que tú te reconcilies con ellas, que tú las cuides y que hagáis equipo, ¿no? Porque si no, no vas a ir hacia adelante nunca, por mucho que ellas mejoren, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante. En cuanto al ejercicio físico, lo que os hablaba antes de vigilar la biomecánica, no es lo mismo una paciente que tiene hiperlasitud, una paciente que no la tiene. Contemplar el ejercicio físico también os lo pongo como una medida de manejo de la endotoxemia, puesto que el músculo es un órgano endocrino, así como la grasa. Estábamos viendo que puede ser muy proinflamatoria y liberar muchas sustancias, adipocitoquinas, sustancias que pueden inflamar mucho. El músculo va a liberar mioquinas, sustancias que van a equilibrar ese medio. Entonces, el músculo, además del potencial que tiene mecánico, tiene un potencial metabólico muy importante que no podemos dejar atrás, ¿no? Modular la salud digestiva, la alimentación, como decíamos antes, y en definitiva trabajar en equipo con la propia paciente, no solamente los profesionales. La paciente tiene que estar desde un primer momento, es decir, no dejarse llevar, tiene que entender lo que le está pasando a ella, no entender la enfermedad, entender cómo se está desarrollando la enfermedad en ella, ¿vale? Para que aprenda a manejarla, porque se trata de una enfermedad crónica. Entonces lo que se trata es que ella sea autónoma, tenga la vida lo más independiente posible, lo más sana posible, se encuentre bien, esté bien con ella misma y deje de buscar terapias físicas aisladas recurrentemente que al final le vayan a llevar a una frustración detrás de otra, ¿no? Y nada más, muchas gracias por escucharme.